una serie de asesinatos, un demonio ancestral y dos enemigos jurados obligados a trabajar juntos. Mientras comienza el carnaval de las sombras, una cosa es segura: nada es lo que parece, y la verdad podría destruirlos a ambos. ¿Estás listo para la oscuridad que se avecina? El aire pesaba con un escalofrío metálico. El aroma de la lluvia se mezclaba con el hedor apagado de la descomposición que impregnaba la extensión gótica de la ciudad de Eldwine. Las linternas parpadeaban débilmente contra la niebla opresiva, su tenue luz proyectando sombras vacilantes sobre los adoquines empapados de inmundicia. Faltaban semanas para el carnaval de las sombras, pero el inframundo de la ciudad ya comenzaba a agitarse con anticipación, y con ello, el miedo no dicho que surgía siempre que la humanidad y la oscuridad bailaban demasiado cerca. Las botas de Ava Darrow golpeaban el pavimento con pasos medidos, el eco rítmico un contrapunto marcado al caos que bullía en su mente. Vestía su uniforme de guardiana, cuero flexible reforzado con costuras de acero, negro como el cielo de medianoche, con un cuello alto que enmarcaba su pálido y anguloso rostro. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una trenza apretada, y sus penetrantes ojos verdes escudriñaban los alrededores con la precisión nacida de años de entrenamiento implacable. 3 cadáveres esta semana. La voz vino desde su lado, baja, grave y teñida de irritación. Su compañero Rafe, también guardián, mantenía el ritmo mientras se acercaban al lugar del último asesinato. El consejo está enloquecido. Dicen que esto apesta a interferencia demoníaca. Ava exhaló con fuerza, su aliento formando una nube en el aire frío de la noche. Los demonios no dejan cuerpos, Rafe. Sea lo que sea, es un vampiro que ha roto el código. Descuidado, imprudente. Su voz era cortante, traicionando la frustración que mantenía firmemente contenida bajo su disciplinado exterior. Dieron vuelta en un callejón estrecho, las mugrientas paredes cerrándose como un sepulcro. El cuerpo yacía tendido en el centro, pálido e inerte, con la garganta de la víctima desgarrada en una grotesca exhibición. Alrededor del cadáver, símbolos habían sido grabados en el suelo con sangre, formas dentadas y palpitantes que parecían retorcerse al mirarlas demasiado tiempo. Ava se agachó, sus dedos enguantados rozando el borde de una runa. El leve calor de la magia oscura se filtró a través del cuero. Su pulso se aceleró, pero su expresión permaneció fría, impasible. Marcas rituales. Esto no fue al azar. Rafe cruzó los brazos, sus rudos rasgos marcados por un ceño fruncido. ¿Y la teoría del demonio? Es posible, admitió poniéndose de pie. Pero no estoy lista para descartar a un vampiro jugando a ser hechicero. De cualquier manera, el consejo querrá sangre por esto. Rafe le dirigió una mirada de soslayo. Van a asignar a alguien para ayudar con la investigación. Ava se tensó. No necesito ayuda. No depende de ti. Dudó, suavizando el tono. Es Ian Vane. El nombre la golpeó como un impacto físico, aunque mantuvo la compostura. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. ¿Ian Vane? ¿El hedonista con un historial más largo que la vida de un mortal? ¿Por qué él? Porque conoce este mundo mejor que nadie. El consejo cree que sus conexiones podrían ser útiles. Los labios de Ava se apretaron en una fina línea. La idea de trabajar con Ian le resultaba aborrecible. Representaba todo lo que despreciaba de los de su clase: arrogancia, indulgencia y un desprecio flagrante por las reglas que ella había jurado defender. «Está bien», dijo finalmente, su voz una cuchilla de hielo. «Pero si se pasa de la raya, no dudaré en eliminarlo». La taberna Bellfire
Era un opulento antro de vicio enclavado en el corazón del distrito sobrenatural de la ciudad Zeldwyn. Sus cortinas de terciopelo carmesí y candelabros dorados envolvían la sala en un resplandor decadente, mientras el pulso vibrante de una música oscura reverberaba entre la multitud de vampiros, humanos y criaturas de otros mundos. Ava entró, con el bullicio de risas y el tintineo de copas rasgando sus nervios. Escaneó la sala, su mirada enfocándose en una figura que descansaba despreocupadamente cerca de la barra. Ian Vane. Era imposible no verlo. Vestido con un abrigo negro hecho a medida, adornado con bordados plateados, su cabello oscuro caía en un desorden estudiado sobre sus marcados pómulos. Sus ojos, de un inquietante tono ámbar fundido, recorrían la multitud con un brillo depredador. Sostenía una copa de líquido carmesí, agitándola con pereza mientras se apoyaba en la barra, con una sonrisa ladeada que destilaba diversión peligrosa. Cuando Ava se acercó, su mirada se fijó en la de ella, y la sonrisa se ensanchó. Vaya, vaya, si no es la estrella del consejo. ¿A qué debo el honor? Corta el teatro, Ian, dijo ella deteniéndose a pocos pasos. Te han asignado para ayudarme. Él alzó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Ayudarte? ¡Qué encantador! Y yo que pensaba que lideraría esta pequeña aventura. Ava ignoró el comentario, su paciencia ya desgastándose. Estamos investigando una serie de asesinatos vinculados a actividad demoníaca. Supongo que estás al tanto de los incidentes recientes. Ian dejó su copa, su expresión volviéndose seria, lo suficiente como para saber que quien está detrás de esto no sigue las reglas habituales. Estas runas no son solo decoración, son marcas de invocación. Sus ojos se entrecerraron. ¿Las has visto antes? Una vez, admitió él, perdiendo su tono habitual de indiferencia. Hace un siglo, durante el último Carnaval de las Sombras. No terminó bien. Un destello de inquietud pasó por Ava, aunque lo ocultó rápidamente. Entonces proporcionarás cualquier información que tengas. Pero que quede claro, esta es mi investigación, y seguirás mis órdenes. Ian se acercó más, su presencia casi abrumadora. Ava pudo sentir el sutil zumbido de su poder, la intensidad de su mirada atravesándola. Lo que tú digas, guardiana. Pero dejemos algo claro. Yo no sigo las reglas de nadie. El enfrentamiento quedó suspendido en el aire, tenso por lo que no se decía. Ava contuvo la respiración, pero se negó a dejar que él la viera dudar. Ya veremos. El primer destino en su investigación era un club subterráneo, conocido por ser un punto de reunión para vampiros que practicaban magia prohibida. Los sentidos de Ava estaban en máxima alerta mientras descendían al oscuro y mal iluminado recinto. El pesado latido de la música se mezclaba con el embriagador aroma de sangre y deseo. Ian se movía entre la multitud con la facilidad de un depredador, cada uno de sus movimientos fluido y deliberado. Ava lo seguía, su mirada afilada e inflexible. ¿Reconoces a alguien?, preguntó en voz baja. Ian sonrió inclinándose hacia su oído. ¿Reconocer? Querida, la mitad de estas personas me deben favores. La otra mitad me mataría si tuviera la oportunidad. Ava le lanzó una mirada fulminante. Encantador. Mientras avanzaban más hacia el interior del club, Ava sintió el roce de la mano de Ian contra su espalda, guiándola a través de la multitud. El contacto fue breve, pero le envió un inesperado calor por todo el cuerpo, desestabilizando su concentración. Apretó la mandíbula, decidida a ignorar el traicionero aleteo en su pecho. Concéntrate, Ava. Esto no se trata de él. Pero no importaba cuánto lo intentara. No podía desprenderse de la consciencia de su presencia.
la forma en que su voz la envolvía como humo, la manera en que su mirada se demoraba un instante más de lo necesario. Esta colaboración iba a poner a prueba mucho más que su paciencia. El inframundo del club se sentía como un ser vivo, palpitando con una energía que rozaba la malevolencia. Los pasos de Ava eran amortiguados por la gruesa alfombra carmesí, mientras seguía a Ian más profundamente en el laberinto de habitaciones ocultas detrás de la sala principal. Aquí, la música estaba atenuada, reemplazada por conversaciones en susurros y ocasionales estallidos de risas perversas. Ian aminoró el paso, inclinando la cabeza como si escuchara algo más allá de lo perceptible para los humanos. Ava lo observó cuidadosamente, su mano descansando instintivamente sobre la empuñadura de su espada. Su perfil era afilado bajo la tenue luz. La habitual sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una seriedad que resultaba casi desarmante. «Por aquí», dijo Ian, su voz más suave ahora, desprovista de su tono burlón habitual. La condujo a un reservado privado donde una vampiresa reposaba sobre un diván de terciopelo. Su piel era de alabastro y sus labios estaban pintados de un profundo rojo sangre. Llevaba un vestido que brillaba como obsidiana líquida, ajustándose a su esbelta figura. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Ava, destellaron con algo feroz. «Celia», saludó Ian, su tono cálido pero teñido de cautela. «Todavía manejando este encantador agujero, veo». Los labios de Celia se curvaron en una sonrisa astuta. «Y tú sigues vivo. ¡Qué lástima!». Su mirada se deslizó hacia Ava, estudiándola con una curiosidad descarada. «¿Y quién es esta? ¿Una guardiana rebajándose a tu nivel? Vaya, vaya, Ian. Ciertamente has caído en desgracia». Ava dio un paso al frente, negándose a dejarse intimidar por el venenoso encanto de la mujer. «Estamos investigando los asesinatos. ¿Sabes algo sobre las runas encontradas en las escenas?» La sonrisa de Celia vaciló, y un destello de inquietud cruzó su rostro. «He oído rumores», admitió. «Quienquiera que esté detrás de esto está jugando con fuerzas antiguas, fuerzas peligrosas. Sería mejor que lo dejaran pasar». «Eso no es una opción», dijo Ava con firmeza. «Si tienes información te sugiero que la compartas». Celia se recostó, su expresión tornándose enigmática. «Puede que sepa una o dos cosas, pero la información no es gratis». Extendió la mano hacia Ian, trazando un dedo por su brazo. «Recuerdas cómo funcionan nuestros acuerdos, ¿verdad?» Ava se tensó, su temperamento encendiéndose. Dio un paso entre ambos, obligando a Celia a retirarse. «Basta de juegos. O nos dices lo que sabes, o informaré al consejo de que has estado albergando rituales prohibidos en tu club». Los ojos de Celia se oscurecieron. Procedió con un suspiro teatral. «Bien. Hay un nombre que ha estado circulando. Agramón. Un príncipe demonio. Si él está involucrado ya están en aguas profundas». La expresión de Ian se endureció. «Agramón se especializa en el miedo. Lo manipula. Se alimenta de él. Si está aquí, busca algo grande». Celia se encogió de hombros. «Sea lo que sea, no quiero ser parte de ello. Ahora si han terminado de amenazarme, váyanse». Ava se dio la vuelta, ansiosa por abandonar la sofocante atmósfera. Ian se quedó un momento más, intercambiando una mirada con Celia que Ava no pudo descifrar antes de alcanzarla. El frío de la noche era un alivio bienvenido tras el calor opresivo del club. Los pensamientos de Ava se arremolinaban mientras caminaban en silencio, su mente trabajando a toda velocidad para procesar las implicaciones de la información de Celia. Agramón. Un príncipe demonio. El nombre tenía peso, incluso entre los guardianes más experimentados. Si realmente estaba detrás de los asesinatos, el Carnaval de las Sombras estaba en grave peligro.
Ian rompió el silencio primero, con un tono inusualmente contenido. «Manejaste bien a Celia. No es fácil tratar con ella». Ava lo miró de reojo, sorprendida por el matiz de respeto en su voz. «Es peligrosa, pero predecible. Las personas como ella siempre lo son». Él soltó una suave risa. «¿Es así como me ves a mí también? ¿Peligroso, pero predecible?» «Eres impredecible», respondió Ava con un tono cargado de acero. «Y eso te convierte en un riesgo». Ian se detuvo, obligándola a girarse para enfrentarlo. El farol de la calle proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando los ángulos afilados de sus pómulos y la intensidad de sus ojos. «Crees que soy un riesgo, pero la verdad es que me necesitas», dijo con una voz baja cargada de emoción. «Estás tan ocupada aferrándote al código, a tus reglas, que no ves las grietas formándose a tu alrededor. Esta no es una batalla que puedas pelear con tu preciada disciplina, Ava». Sus palabras tocaron una fibra sensible, y por un momento ella vaciló. Él dio un paso más cerca. Su presencia era abrumadora. Ava podía sentir el calor que irradiaba de él, esa atracción magnética que odiaba tanto como le atraía. «No necesito a nadie», dijo. Su voz más suave ahora, casi un susurro. Pero la convicción tras sus palabras se había debilitado, y Ian lo notó. Él alzó una mano, sus dedos rozando su mejilla. El toque fue tan ligero, tan inesperado, que un escalofrío le recorrió la columna. Su respiración se detuvo, y por un breve instante no se apartó. «No tienes que decirlo», murmuró Ian, con un tono apenas audible. «Pero lo sientes, ¿verdad? La conexión entre nosotros». Ava retrocedió, rompiendo el hechizo. Su corazón latía con fuerza, y maldijo para sí misma por permitirle llegar tan profundo en su interior. «Esto no se trata de nosotros», dijo con firmeza. «Se trata de detener a Agramon». La sonrisa de Ian volvió, pero había algo más suave en ella ahora, algo casi vulnerable. «Lo que tú digas, guardiana». Al día siguiente, Ava e Ian siguieron una pista hasta una capilla abandonada en las afueras de la ciudad. La estructura estaba en ruinas, con los vitrales destrozados dejando que la luz de la luna se derramara sobre el suelo en afilados fragmentos. «Este lugar apesta a magia antigua», dijo Ian, con un tono cauteloso. Ava asintió, su mano descansando sobre la empuñadura de su espada. El aire estaba cargado de tensión, de esa clase que hace que se ericen los vellos de la nuca. Se movieron con cautela, sus pasos resonando en el espacio vacío. En el altar encontraron otro cadáver. Las runas que lo rodeaban eran más intrincadas esta vez, brillando débilmente con una ominosa luz roja. Ava se agachó para inspeccionarlas, sintiendo cómo su estómago se revolvía ante la visión. «Quien haya hecho esto se está volviendo más fuerte», dijo con la voz tensa. «Estas marcas están casi completas». Ian se arrodilló a su lado. Su proximidad era inquietante, pero extrañamente reconfortante. «Necesitamos descubrir qué busca Agramon antes de que sea demasiado tarde». La investigación se vio interrumpida por un sonido repentino. Un gruñido bajo que resonó en la capilla. Ava e Ian se levantaron de inmediato, desenvainando sus armas mientras una figura emergía de las sombras. No era humana. Ni siquiera era completamente corpórea. La criatura era una grotesca amalgama de sombra y hueso, con ojos que ardían con una luz de otro mundo. «Parece que Agramon ya envió a sus mascotas para darnos la bienvenida», dijo Ian, con un tono sombrío. La criatura se lanzó hacia ellos, y la pelea comenzó. La bestia sombría se lanzó, su forma musculosa y retorcida moviéndose con una velocidad antinatural. Ava apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras cerraba la distancia.
sus garras afiladas como navajas cortando el aire. Rodó hacia un lado, el ataque de la criatura pasando a centímetros de ella, pero el sonido de las garras raspando contra la piedra le envió un escalofrío por la columna. Ian fue más rápido. Sus reflejos vampíricos un borrón mientras desenfundaba 2 hojas curvas de los arneses en su espalda. La plata de las cuchillas brillaba ominosamente en la tenue luz, y se movía con una precisión mortal, atacando los flancos de la bestia. Sus golpes alcanzaron el objetivo, pero la criatura no sangraba. En lugar de eso, su forma parecía ondular como humo, como si no fuera completamente sólida. «Es un demonio ligado a un espectro», gritó Ian con la voz tensa. «Los ataques físicos no lo retendrán por mucho tiempo. Tenemos que interrumpir su conexión». La mente de Ava trabajaba a toda velocidad mientras esquivaba otro ataque, sus movimientos fluidos pero llenos de esfuerzo. Cada paso, cada golpe, le recordaban las incontables horas que había pasado entrenando. Pero esto no era una sesión de práctica. Era vida o muerte, y las apuestas nunca habían sido más altas. Sus ojos se fijaron en las runas brillantes que rodeaban el cuerpo en el altar. Los símbolos pulsaban al ritmo de los movimientos de la bestia, como si estuvieran conectados. «¡Las runas!», gritó esquivando otro golpe. «Está extrayendo poder de las marcas. Tenemos que romper el círculo». La mirada de Ian siguió la suya, y asintió con una expresión sombría. «Cúbreme». Ava no dudó. Se lanzó contra la bestia, su espada cortando el aire en un arco plateado. La criatura gruñó, su atención fijándose completamente en ella. Era más rápida de lo que esperaba, su masiva forma embistiendo hacia ella como un tren de carga. Ava se preparó, apretando los dientes mientras sus garras rasgaban su armadura. El impacto la hizo deslizarse por el suelo de piedra, sus costillas protestando con un dolor agudo y punzante. Ian aprovechó la oportunidad. En un destello de movimiento, corrió hacia el altar, sus cuchillas cortando las runas brillantes. Chispas surgieron cuando los símbolos se fracturaron, su poder chisporroteando y desvaneciéndose. La bestia dejó escapar un rugido ensordecedor, su forma convulsionándose mientras la conexión entre ella y las runas se debilitaba. Ava se puso de pie, ignorando el dolor en su costado. Con una oleada de determinación, cargó contra la criatura, su espada apuntando hacia su centro. Esta vez, el golpe fue certero. La bestia aulló, su forma desintegrándose en una nube de humo negro que se disipó en el aire. Por un momento, la capilla quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Ava. Envainó su espada y se giró hacia Ian, quien estaba de pie entre las runas rotas, su pecho subiendo y bajando con fuerza. «Bueno», dijo él, su voz teñida de agotamiento pero con su habitual irreverencia. «Eso fue divertido». Ava le lanzó una mirada fulminante, aunque su enojo era a medias. «Si eso es tu idea de diversión, recuérdame nunca aceptar una invitación tuya». Afuera de la capilla, la noche era inquietantemente silenciosa, la tensión previa reemplazada por una quietud opresiva. Ava se apoyó contra una pared de piedra en ruinas, con la mano presionada contra su costado donde las garras de la bestia habían desgarrado su armadura. La sangre se filtraba entre sus dedos, cálida y pegajosa. «Estás herida», dijo Ian, con un tono más suave, sin el usual filo burlón. Dio un paso más cerca, sus ojos ámbar escaneándola con una mezcla de preocupación y algo más, algo que Ava prefería no nombrar. «Estaré bien», respondió Ava bruscamente, aunque su voz carecía de la convicción habitual. La herida latía con fuerza, y su visión se nublaba ligeramente. Odiaba mostrar debilidad, especialmente frente a él. Ian no la escuchó. Se arrodilló frente a ella,
sus movimientos inusualmente delicados. «Déjame ver». Dije que estoy bien. «Deja de ser tan terca», la interrumpió con un tono firme, pero no cruel. «Estás sangrando, y a menos que de repente disfrutes del masoquismo, necesitas ayuda». Ava reprimió una respuesta mordaz, mientras Ian apartaba con cuidado el cuero desgarrado de su armadura, revelando las profundas heridas debajo. El aire frío de la noche rozó su piel, y se estremeció, aunque no estaba segura de si era por el frío o por la cercanía de su toque. «Esto es profundo», murmuró Ian, frunciendo el ceño. «Tienes suerte de que no haya alcanzado nada vital». Sacó un pequeño vial de su abrigo, un líquido translúcido que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Ava lo reconoció como un elixir curativo, raro y caro. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con un tono teñido de sospecha. Ian esbozó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Tengo mis maneras. Ahora quédate quieta», vertió el líquido sobre la herida, y Ava siseó cuando un dolor abrasador recorrió su costado. Sin embargo, la sensación fue breve, reemplazada por un calor reconfortante, mientras el elixir hacía su magia. En cuestión de momentos, la hemorragia cesó y los bordes de la herida comenzaron a cerrarse. «Listo», dijo Ian, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. «Como nueva». Ava vaciló antes de tomarla, su orgullo librando una batalla contra su pragmatismo. Su agarre era fuerte y firme, y por un breve instante sus ojos se encontraron. Algo no dicho pasó entre ellos, un destello de comprensión, de gratitud. «Gracias», dijo en voz baja, apenas un susurro. La sonrisa de Ian regresó, aunque esta vez era más suave. «No te acostumbres, no suelo hacer de enfermero». Ava puso los ojos en blanco, pero una leve sonrisa asomó a las comisuras de sus labios a pesar de sí misma. «Lo tendré en cuenta». A la mañana siguiente, el Consejo de Vampiros se reunió en una imponente catedral que se alzaba sobre la ciudad Eldwain como un centinela. El interior era una obra maestra de la arquitectura gótica, con techos abovedados adornados con intrincados grabados y vitrales que proyectaban patrones caleidoscópicos sobre el suelo de mármol. Ava se encontraba frente al consejo, su postura rígida y su expresión estoica. Ian estaba cerca, con su actitud relajada contrastando marcadamente con la disciplina de Ava. «La presencia de un demonio ligado a un espectro confirma nuestros peores temores», informó Ava con una voz firme. «La influencia de Agramon está creciendo, y está usando estos asesinatos para preparar algo mucho peor». Los miembros del consejo murmuraron entre ellos, sus expresiones oscilando entre la preocupación y el miedo abierto. Finalmente, el líder del consejo, un vampiro anciano llamado Lucien, habló. «Esto es un asunto grave», dijo con una voz cargada de autoridad. «Pero no es algo sin precedentes. Agramon ha sido derrotado antes, y puede ser derrotado de nuevo». «¿Cómo?», preguntó Ava con un tono afilado. «El demonio está usando magia antigua, magia que precede incluso a los más viejos entre nosotros. Si no actuamos rápido, el carnaval de las sombras se convertirá en una masacre». La mirada de Lucien se desvió hacia Ian, quien había permanecido en silencio durante el intercambio. «¿Y tú, Ian Vane, qué información aportas a esta investigación?» Ian se enderezó, dejando a un lado su actitud despreocupada para mostrar una rara seriedad. «Agramon no trabaja solo. Corrompe, manipula y explota las debilidades de los demás. Si queremos detenerlo, necesitamos descubrir con quién está trabajando». El corazón de Ava se hundió ante la implicación. La idea de un traidor entre ellos era una perspectiva escalofriante, pero sabía que Ian tenía razón.
El poder de Agramon por sí solo no era suficiente para orquestar un ataque tan calculado. Alguien lo estaba ayudando, y quienquiera que fuera, estaba peligrosamente cerca. La semana previa al Carnaval de las Sombras descendió sobre la ciudad Elduin como un denso velo perfumado. Las calles se llenaron de enmascarados, sus risas resonando por los callejones mientras celebraban sin restricciones. Pero bajo la alegría superficial acechaba una inquietud persistente, una corriente subterránea de tensión que Ava no podía ignorar. El decreto del Consejo de Vampiros había sido claro. Ava e Ian debían investigar en silencio, sin dar señales al público de que un príncipe demonio estaba tras los recientes asesinatos. El carnaval, un evento sagrado destinado a mantener la frágil tregua entre vampiros y mortales, seguiría adelante como estaba planeado. Cancelarlo significaría arriesgarse a exponer la verdad y sumir a la ciudad en el caos. Ava, sin embargo, no encontraba consuelo en la decisión del consejo. De pie en el balcón de su pequeño apartamento, observaba la ciudad con una creciente sensación de temor. Su uniforme de guardiana estaba doblado cuidadosamente sobre la mesa detrás de ella, reemplazado por ropa civil, una simple blusa y pantalones oscuros. Pero incluso en la relativa comodidad de su hogar, sus músculos permanecían tensos, su mente inquieta. «Vas a desgastar esa barandilla si sigues frunciendo el ceño así». La voz familiar la hizo girarse. Ian estaba en la puerta, apoyado casualmente en el marco. Vestía impecablemente, como siempre, con su abrigo negro y camisa de seda perfectamente ajustados. Pero esta noche había algo más suave en su expresión, un matiz de tranquila observación que hizo que el estómago de Ava se tensara. «Podrías llamar», dijo ella, aunque su tono carecía de la mordacidad habitual. «¿Y perderme tu encantador ceño fruncido?» Entró sin esperar permiso, llenando el pequeño espacio con su presencia. «¿Qué te preocupa, guardiana?» Ava suspiró, apoyando los codos en la barandilla. El carnaval, Agramon, la arrogancia del consejo. «Escoge lo que quieras». Ian se acercó, quedándose a su lado. Su hombro rozó el de ella, y Ava sintió el calor de él, esa carga eléctrica que siempre parecía rodearlo cuando estaba cerca. «¿No confías en ellos?», dijo Ian con la voz baja. «Han cometido errores antes». Su mirada estaba distante, fija en las luces parpadeantes de la ciudad. «Mi hermano». Se detuvo, negando con la cabeza. «Da igual». Ian se giró hacia ella, sus ojos ámbar suavizándose. «¿Qué le pasó?». La pregunta quedó suspendida en el aire, y por un momento, Ava consideró esquivarla. Pero había algo en el tono de Ian, una comprensión silenciosa que erosionó sus defensas. «Lo mató un vampiro renegado», dijo finalmente, con una voz apenas audible. «Era mi primera misión como guardiana. No fui lo suficientemente rápida para salvarlo». La mandíbula de Ian se tensó y extendió una mano, dudando antes de asentarse suavemente sobre la de ella. «Lo siento». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. A pesar de toda su arrogancia y fanfarronería, había una profundidad en Ian que no se había permitido ver antes. «¿Por qué estás aquí realmente?», preguntó, cambiando el tema antes de que el momento se volviera demasiado crudo. «Para ver cómo estabas», respondió Ian simplemente. «Has estado cargando con este peso sola por demasiado tiempo. Pensé que te vendría bien algo de compañía». Los labios de Ava se curvaron en una tenue sonrisa, a pesar de sí misma. «Eres una caja de sorpresas». «Y tú eres terrible aceptando ayuda», replicó él, con un tono ligero pero una mirada firme. Se quedaron en silencio durante un rato.
la tensión entre ellos transformándose en algo más tranquilo, más íntimo. Por primera vez en semanas, Ava sintió que los bordes de su ansiedad se suavizaban, aunque la tormenta dentro de ella estaba lejos de calmarse. La noche del carnaval llegó con un aire de oscura magnificencia. Las calles se transformaron en un reino de sombras y luces de fuego, con linternas colgando entre las imponentes torres y máscaras brillando bajo el parpadeo de las llamas. Los músicos tocaban melodías inquietantes, sus notas serpenteando entre las risas y susurros de la multitud. Ava estaba al borde de las festividades, con sus instintos de guardiana en alerta máxima. Llevaba un vestido azul medianoche que se ajustaba a su figura, con un cuello alto y mangas largas que contrastaban elegantemente con las prendas más reveladoras de los demás asistentes. Una simple máscara negra cubría la parte superior de su rostro, pero sus afilados ojos verdes no perdían detalle. Ian apareció a su lado, su llegada tan silenciosa como si hubiera surgido de las sombras. Vestía un impecable traje negro con detalles plateados, y su máscara, un diseño intrincado de patrones ondulantes, enmarcaba sus ojos ámbar. «Te ves bien», dijo él, con un tono burlón, pero con una mirada apreciativa que recorrió su figura. «Tú tampoco luces tan mal», respondió Ava, aunque el cumplido le resultó extraño en la lengua. Se movieron entre la multitud juntos, sus pasos sincronizados como si estuvieran guiados por un acuerdo tácito. La energía del carnaval era embriagadora, pero Ava mantuvo su enfoque afilado, escaneando cualquier indicio de peligro. «¿Lo sientes?», murmuró Ian con la voz baja. Ava asintió. El aire estaba cargado, más pesado de lo que debería. Le erizaba la piel, una advertencia de la magia que acechaba justo debajo de la superficie. «Algo está aquí», dijo mientras su mano rozaba instintivamente la hoja oculta en su muslo. Ian colocó una mano sobre su brazo, deteniéndola. «Aún no. Si atacamos demasiado pronto, nos delataremos». Su toque era ligero, pero le envió una chispa que trató de ignorar. Detestaba lo consciente que estaba de él, como su presencia parecía invadir cada uno de sus pensamientos. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó con un tono más cortante de lo que pretendía. La sonrisa de Ian regresó, aunque estaba templada por la seriedad. «Nos mezclamos, por ahora». Mezclarse significaba entrar en el corazón de la celebración. Ian la condujo hacia el centro de la plaza, donde los bailarines se mecían al ritmo hipnótico de la música. Extendió una mano, sus ojos brillando con un atisbo de travesura. «Baila conmigo», dijo, las palabras más una orden que una solicitud. Ava dudó, con sus instintos gritándole en contra de la idea. Pero la multitud los observaba, y llamar la atención sería un error. Apretando los dientes, colocó su mano en la de él. Ian la atrajo hacia sí, su mano descansando ligeramente en su cintura mientras se movían al compás de la música. El corazón de Ava latía con fuerza, aunque se decía a sí misma que era por la tensión de la misión. Su toque era firme, sus movimientos fluidos, y odiaba lo natural que se sentía seguir su guía. «Eres mejor en esto de lo que esperaba», murmuró Ian, con un tono burlón, pero lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. «No tientes tu suerte», replicó Ava, aunque su tono carecía de su habitual mordacidad. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. La música, la multitud, la amenaza de Agramón. Todo se desvaneció en el fondo mientras se movían juntos. Ava sintió que la tensión en su pecho se aflojaba, reemplazada por algo más cálido, más peligroso. Pero el respiro duró poco. Un grito desgarró el aire, cortando la celebración como una cuchilla. Ava e Ian
Se separaron al instante, sus miradas clavándose en la fuente del sonido. Una figura yacía desplomada en la calle, con un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Sobre ellos, una forma sombría se desvanecía en la noche. Su risa un eco escalofriante que envió un escalofrío por la columna de Ava. «Ha comenzado», dijo Ian con gravedad, sus ojos ardiendo de determinación. Ava desenvainó su hoja, con el corazón latiéndole con fuerza. «Entonces terminemos con esto». Los días previos al Carnaval de las Sombras estuvieron consumidos por la preparación. La ciudad Eldwine se transformó en una maravilla oscura, sus calles adornadas con linternas brillantes y cortinas de terciopelo que ocultaban la inquietud latente bajo la superficie. El carnaval era tanto una celebración como un campo de batalla. Una danza intrincada donde siglos de tensiones entre vampiros y humanos se equilibraban precariamente al borde de la destrucción. Ava observaba los preparativos desde un balcón elevado con vista a la ciudad. La vista era impresionante. Las calles abajo se veían como un caleidoscopio de luz y sombra. Pero sus pensamientos estaban lejos de la celebración. Su mente reproducía los eventos de la capilla y la fuerza silenciosa de Ian mientras la ayudaba a sanar. Había sido un momento pequeño, pero persistía en su memoria, inquietándola de formas que no podía definir del todo. ¿Contemplando lanzarte por el borde? La voz de Ian interrumpió sus pensamientos, y se giró para verlo apoyado casualmente contra la barandilla de piedra, con sus ojos ámbar brillando con diversión. Suspiró. «¿Qué quieres, Ian?» «Hablar», dijo él con un tono inusualmente sincero. Se acercó, su presencia una mezcla inquietante de comodidad y tensión. «Este carnaval, ¿sabes lo que realmente es?» «Una tregua», respondió Ava cruzando los brazos. «Una ilusión de paz para mantener a raya a los mortales y evitar que los vampiros se destruyan entre sí». Ian soltó una risa baja y rica, el tipo de sonido que le enviaba un escalofrío por la columna. «Esa es la versión oficial, pero la verdad es que es un barril de pólvora esperando una chispa. Y con Agramon en juego, estamos caminando sobre un campo minado». Sus palabras le enviaron un escalofrío. Sabía que tenía razón, pero reconocer la fragilidad de la tregua era como admitir la derrota. «Entonces lo detenemos antes de que pueda actuar». «¿Y el consejo?», insistió Ian, su mirada perforante. «¿Crees que te apoyarán cuando llegue el momento? ¿O protegerán sus preciadas tradiciones mientras la ciudad arde?» La mandíbula de Ava se tensó. La reticencia del consejo a adaptarse siempre le había frustrado, pero nunca había cuestionado su autoridad final. Hasta ahora. «Lidiaremos con eso cuando sea necesario». Ian dio un paso más cerca, su voz descendiendo a un susurro. «Eres leal a un sistema que está roto, Ava, pero creo que ya lo sabes». Su respiración se detuvo, y por un momento odió lo bien que él podía verla a través de sus defensas, pero se negó a dejar que la desestabilizara. «Tenemos trabajo que hacer», dijo, pasando junto a él. Ian la dejó ir, pero su mirada se quedó en su forma, que se alejaba. «Siempre huyes, guardiana», murmuró para sí mismo. «Algún día no podrás hacerlo». La noche del carnaval llegó, y la ciudad Eldwine era irreconocible. Las calles estaban vivas con música y risas, los asistentes vestidos con máscaras y trajes elaborados que desdibujaban la línea entre lo humano y lo sobrenatural. El aire estaba cargado con el aroma del vino especiado, el perfume y algo más oscuro, anticipación, teñida de miedo. Ava se movía entre la multitud como una sombra, su atuendo de cuero negro fusionándose perfectamente con la noche. Su máscara, un diseño sencillo de metal oscuro y plumas,
Ocultaba su identidad mientras permitía que sus ojos afilados captaran cada detalle. A su lado, Ian era un marcado contraste. Vestía un traje negro a medida con detalles plateados, y su máscara, una creación resplandeciente de filigrana intrincada, enmarcaba sus ojos ámbar. Parecía el pícaro despreocupado que siempre era, y a Ava le irritaba lo fácilmente que atraía la atención. «Te ves bien», comentó él, dejando que su mirada se demorara en ella. «Concéntrate», espetó ella, aunque sus mejillas se calentaron bajo la máscara. Escaneó la multitud, buscando cualquier señal de peligro. «Estamos aquí para encontrar a Agramon, no para socializar». Ian sonrió con suficiencia, pero su actitud se tornó seria. «Si está aquí, no estará a la vista. Tenemos que obligarlo a mostrarse». Ava asintió, aunque la idea de provocar a un príncipe demonio le provocaba un escalofrío. «¿Cómo? ¿Haciéndonos imposibles de ignorar?» La voz de Ian bajó, cargada con una advertencia y un tinte de intriga. «Y eso significa entrar en su mundo». La gran sala en el corazón del carnaval era un lugar donde la opulencia y la depravación se encontraban. Candelabros de cristal proyectaban luces fracturadas sobre el suelo de mármol, mientras figuras enmascaradas danzaban en un vals hipnótico. El aire vibraba con una energía casi tangible, y la música serpenteaba a través del espacio como un hechizo. Ian extendió su mano hacia Ava, con una sonrisa burlona pero ojos serios. «¿Me concede este baile?» Ava vaciló, con sus instintos gritando en contra de participar en la celebración. Pero sabía que Ian tenía razón. Necesitaban mezclarse, convertirse en parte del espectáculo. Con resignación, colocó su mano en la de él. En el instante en que sus manos se tocaron, una descarga de energía pasó entre ellos, eléctrica e innegable. Ava contuvo el aliento, pero rápidamente enmascaró su reacción, permitiendo que Ian la guiara hacia la pista de baile. Los movimientos de Ian eran fluidos, seguros, y ella se encontró siguiéndolo con una facilidad que la sorprendió. La música aumentó y sus pasos se aceleraron, la distancia entre ellos disminuyendo hasta que sus cuerpos estaban casi unidos, moviéndose como uno solo. «No lo haces tan mal», murmuró Ian, con un tono bajo, casi íntimo. «No te pases de listo», respondió Ava, aunque su tono carecía de la habitual dureza. Mientras bailaban, se volvió dolorosamente consciente de la mano de Ian en su cintura, del calor que irradiaba a través del fino tejido de su atuendo. Su aroma, oscuro, amaderado, la envolvía, intoxicante e imposible de ignorar. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. La tensión que había hervido entre ellos desde el principio ahora ardía con una nueva intensidad. Las líneas entre el deber y el deseo difuminándose bajo la luz parpadeante de las velas. Pero el momento se rompió abruptamente, cuando la música se detuvo, reemplazada por un gruñido bajo y gutural que resonó en la sala. Los asistentes se congelaron, sus risas ahogadas por susurros de miedo. El corazón de Ava latía con fuerza mientras giraba hacia la fuente del sonido. Al final de la sala, el aire parecía ondularse, oscureciéndose a medida que una figura emergía de las sombras. Era alto e imponente, su forma humanoide pero inquietantemente incorrecta, como si la realidad misma rechazara su presencia. «Agramon», murmuró Ian, apenas audible. Ava apretó con fuerza el mango de su hoja mientras daba un paso al frente, su pulso resonando en sus oídos. Los ojos del demonio ardían como soles gemelos, fijándose en ella con una intensidad depredadora. «Has estado ocupada», dijo el demonio, con una voz que era una mezcla escalofriante de seda y acero. «Pero el juego ha terminado, guardiana. No puedes detener lo que ya ha comenzado».
La presencia de Agramon parecía deformar el aire mismo, envolviendo la sala en una atmósfera opresiva que hacía que cada aliento fuera pesado. Los murmullos de la multitud se extinguieron, reemplazados por un silencio tan profundo que parecía absorber toda vida del lugar. El demonio se adelantó, su figura humanoide marcada por detalles sutilmente perturbadores. La ligera elongación de sus extremidades, el destello de escamas bajo su traje de obsidiana y esos ojos ardientes que irradiaban malevolencia. «Has estado entrometiéndote, guardiana», dijo Agramon, con un tono que era tanto miel como veneno. Su mirada recorrió a Ava y luego se detuvo en Ian, una sonrisa burlona curvando sus labios. «Y has traído a un rebelde a mi puerta. ¡Qué desesperadamente encantador!». Ava dio un paso adelante, sus dedos aferrándose a la empuñadura de su hoja. La mirada del demonio la clavó en el lugar, pero ella se obligó a mantenerse erguida, con una voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. «Has cruzado la línea, Agramon. Los asesinatos, las runas... Esto termina esta noche». El demonio soltó una risa baja y gutural, un sonido que envió un escalofrío por la columna de Ava. «¿Termina? Mi querida, esto es solo el principio. El carnaval es el escenario perfecto para lo que está por venir. Una brecha entre mundos, un nuevo reinado de terror». Extendió los brazos, como si presentara la lujosa sala como su dominio personal. «Y tú, guardiana, jugarás un papel vital». Ian se movió a su lado, con las hojas desenvainadas y sus ojos ámbar brillando con una luz depredadora. «No pondrás un dedo sobre ella». Agramon inclinó la cabeza, divertido. «Ah, Ian Vane. Siempre el galante rebelde. Qué entrañable». Dio un paso más cerca, su aura presionando contra ellos como una tormenta. «¿Crees que puedes protegerla? ¿De mí? ¿De lo que viene?» El corazón de Ava latía con fuerza, pero se negó a retroceder. Su mente trabajaba frenéticamente, armando las piezas de todo lo que habían aprendido. Agramon se alimentaba del miedo y el caos. Prosperaba en la manipulación. Si querían tener alguna oportunidad contra él, no podían permitir que dictara las reglas del enfrentamiento. «Tus teatralidades no funcionarán conmigo», dijo ella, con una voz que cortó el aire pesado. «He enfrentado cosas peores que tú». La sonrisa de Agramon se ensanchó, revelando dientes antinaturalmente afilados. «Oh, guardiana, aún no has enfrentado nada». El poder del demonio se desató sin previo aviso, una ola de energía oscura que lanzó a Ava e Ian por los aires, haciendo que chocaran contra las paredes del salón. La multitud estalló en caos, figuras enmascaradas dispersándose mientras el que una vez fue un majestuoso salón se convertía en un campo de batalla. Ava golpeó el suelo de mármol con fuerza, un dolor agudo estallando en su hombro. Rodó hasta quedar de rodillas, jadeando por aire, y vio a Ian luchando por levantarse cerca de ella. Agramon se alzaba sobre ellos, su forma cambiando y retorciéndose, volviéndose más monstruosa con cada segundo que pasaba. Ian llegó a su lado primero, su mano sujetando su brazo para ayudarla a ponerse de pie. «Tenemos que movernos. Ahora no», dijo Ava, su voz firme a pesar del temblor en sus extremidades. Se soltó de su agarre, con la mirada fija en el demonio. «Terminamos esto aquí». Ian maldijo por lo bajo, pero no discutió. En su lugar se colocó frente a ella, con sus espadas alzadas. «Entonces hagamos que valga la pena». Ava desenvainó su arma, la hoja plateada brillando bajo la luz parpadeante. Podía sentir las runas grabadas en la empuñadura vibrar con un poder latente, un recordatorio de la magia ancestral que contenía. Inspirando profundamente, avanzó con determinación, Ian a su lado. La batalla era un caos. Los golpes de Agramon
Eran rápidos y brutales, cada impacto sacudiendo el suelo bajo sus pies. Ava e Ian se movían como uno solo, sus ataques coordinados e implacables, pero el demonio era casi intocable. Cada golpe que lograban asestar parecía disiparse contra su forma, como si estuviera hecho de humo y sombras. «No puedes matar lo que no teme», los provocó Agramon, su voz resonando de forma antinatural. «No son más que insectos, arrastrándose en la oscuridad». Ava lo ignoró, su concentración inquebrantable. Esquivó uno de sus ataques, deslizándose bajo su brazo para asestar un golpe en su costado. La hoja hizo contacto y por primera vez, Agramon dejó escapar un siseo de dolor. Una línea tenue de icor negro emanó de la herida, y el corazón de Ava se llenó de un destello de esperanza. «No eres invencible», dijo, su voz cargada de ferocidad. «Puedes sangrar». La sonrisa de Agramon se transformó en un gruñido, sus ojos ardiendo con furia. «Te arrepentirás de eso». La lucha se prolongó, el poder del demonio llevándolos al límite. Los brazos de Ava dolían, sus respiraciones eran jadeos entrecortados. Ian no estaba en mejor estado, con sangre goteando de una herida en su sien, pero su determinación no vacilaba. Agramon alzó una mano, invocando otra ola de energía. Ava se preparó, pero, antes de que el ataque pudiera alcanzarla, Ian se interpuso frente a ella, recibiendo el impacto de lleno. Fue lanzado hacia atrás, golpeando el suelo con un ruido sordo y desagradable. «¡Ian!», gritó Ava, su voz quebrándose. Corrió hacia él, cayendo de rodillas mientras buscaba signos de vida. Sus ojos se abrieron lentamente y logró esbozar una débil sonrisa. «Todavía aquí», murmuró su voz tensa. «Idiota», dijo ella, con las manos temblando mientras sostenía su rostro. «¿Por qué hiciste eso?» Parecía lo heroico que debía hacer. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de vulnerabilidad pura. «No podía dejar que te atrapara». El pecho de Ava se apretó, una oleada de emociones estallando dentro de ella. Miedo, ira y algo más profundo, algo que no podía ignorar más. Se inclinó hacia él, apoyando su frente contra la de él. «No te atrevas a morir», susurró. «Ni lo soñaría», respondió él, su voz suave a pesar del dolor. El sonido de la risa de Agramon rompió el momento, aguda y burlona. «Qué conmovedor. Pero el sentimentalismo no te salvará, guardiana». Ava se levantó, su agarre en la empuñadura de su espada fortaleciéndose. Se giró para enfrentarse al demonio, sus ojos verdes ardiendo con furia. «Tal vez no», dijo con voz firme, «pero me hará luchar con más fuerza». Algo cambió dentro de Ava mientras se enfrentaba a Agramon. El miedo que la había paralizado antes se disolvió, reemplazado por una determinación feroz. No estaba luchando solo por el consejo, por la ciudad o incluso por sí misma. Estaba luchando por Ian, por la conexión frágil que habían forjado contra todo pronóstico. Su espada brilló tenuemente, las runas a lo largo de su filo cobrando vida. Agramon se detuvo, su expresión parpadeando con un atisbo de inquietud. «¿Qué estás haciendo?», exigió. Ava no respondió. En cambio avanzó cada paso deliberado. El aire a su alrededor parecía vibrar con poder, una fuerza latente que no comprendía del todo, pero que sabía que podía manejar. Ian luchó por ponerse de pie, su mirada encontrándose con la de ella. «Tú puedes», dijo, su voz ronca pero llena de una fe inquebrantable. Ava se lanzó contra el demonio, sus movimientos una ráfaga de velocidad y precisión. Agramon contraatacó con toda su fuerza, pero los golpes de Ava comenzaron a acertar con más frecuencia, cada uno dejando una marca más profunda. Las runas de la espada brillaban con más intensidad, y con un golpe final y poderoso, Ava hundió el arma en el pecho del demonio.
Agramón soltó un grito desgarrador, su forma convulsionando mientras humo negro brotaba de su cuerpo. El suelo tembló bajo ellos, mientras el demonio comenzaba a desintegrarse, su poder deshaciéndose en la nada. Cuando el humo se disipó, Agramón había desaparecido, y el salón quedó en un silencio sepulcral. El silencio en el gran salón era ensordecedor. Ava permaneció inmóvil, su espada aún incrustada en el lugar donde Agramón se había desintegrado. El tenue zumbido de las runas en su arma se desvaneció, dejando un silencio inquietante que se asentó sobre la habitación. A su alrededor, los pocos asistentes que quedaban observaban en silencio atónito. Sus máscaras torcidas, el caos de la batalla reflejado en sus expresiones de incredulidad. Ian cojeó hacia ella, su rostro pálido pero decidido. Su camisa estaba manchada de sangre, y su habitual sonrisa arrogante había sido reemplazada por algo más suave, más vulnerable. Se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos ámbar encontrándose con los de ella. «Lo lograste», dijo, su voz ronca pero llena de orgullo. Ava parpadeó, el peso de lo que acababa de ocurrir hundiéndose en ella. Sus rodillas flaquearon, e Ian la atrapó antes de que tocara el suelo, sus brazos firmes a pesar de sus propias heridas. «Se acabó», susurró, aunque las palabras se sintieron frágiles, inciertas. «Por fin se acabó». La mano de Ian acarició su rostro, su pulgar limpiando una mancha de sangre en su mejilla. «Salvaste a todos», dijo, su tono bajo pero intenso. «Me salvaste a mí». El aliento de Ava se cortó, la intensidad en su mirada atravesando las murallas que había construido a su alrededor. Por primera vez, se permitió sentir el peso de lo que habían soportado. No solo la batalla, sino todo lo que los había llevado hasta ese momento. «No podría haberlo hecho sin ti», admitió, su voz apenas un susurro. Los labios de Ian se curvaron en una ligera sonrisa, y antes de que pudiera dudar, Ava se inclinó, sus labios rozando los de él en un beso que fue tentativo al principio, pero que rápidamente se profundizó, liberando la tensión no dicha entre ellos. Cuando se separaron, la expresión de Ian era una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Ya era hora», murmuró, provocando una suave risa de Ava a pesar del peso que aún flotaba en el aire. La reunión del consejo la noche siguiente fue tan tensa como Ava había anticipado. Los ancianos estaban sentados en su habitual semicírculo, con expresiones que variaban entre alivio y sospecha. Lucien, el líder del consejo, habló primero, su voz cargada con el peso de los siglos. «Has hecho un gran servicio a la ciudad, guardiana Darrow», dijo. «Pero tus métodos y tus asociaciones plantean preguntas». Ava se mantuvo erguida, a pesar del agotamiento que aún la consumía. «Hice lo que era necesario para detener a esa Agramón. Si no hubiera trabajado con Ian, no estaríamos teniendo esta conversación. La ciudad estaría en ruinas». La mirada de Lucien se desplazó hacia Ian, que se apoyaba contra la pared de la cámara con su habitual aire de desafío. «¿Y qué hay de él? Un vampiro rebelde con un historial de desobediencia al código. ¿Qué garantía tenemos de que no se volverá contra nosotros?» Ian se enderezó, su expresión endureciéndose. «He cometido errores», dijo, su voz firme. «Pero no soy su enemigo. Ya no». Miró a Ava, y algo no dicho pasó entre ellos. «Si acaso he demostrado que sus reglas no siempre son la solución». La sala murmuró, la tensión palpable. Ava dio un paso adelante, su voz cortando el ruido. «El código está destinado a protegernos, pero no puede prever todo. Necesitamos adaptarnos, o enfrentaremos amenazas como Agramón nuevamente, y la próxima vez podríamos no tener tanta suerte». Lucien la observó durante un largo momento antes de asentir lentamente.
Tu lealtad al código siempre ha sido inquebrantable, Ava. Si estás dispuesta a defender esta asociación, la respetaremos. Pero que quede claro, el Consejo estará observando. Ava inclinó la cabeza, aceptando la advertencia sin inmutarse. Entendido. La ciudad estaba en silencio tras el carnaval. Las calles aún cargando los ecos de la celebración y el caos. Ava e Ian estaban de pie en una azotea con vista a Eldwine, la brisa fresca de la noche trayendo consigo el aroma de la lluvia. Entonces, dijo Ian, rompiendo el silencio. ¿Y ahora qué? Ava se apoyó en la barandilla, su mirada fija en la ciudad abajo. El Consejo nos vigilará, esperando que cometamos un error, pero no voy a dejar que dicten cómo vivir mi vida. Ya no. Ian esbozó una sonrisa ladeada, aunque había una calidez genuina en su expresión. Mira quién está rompiendo todas las reglas. Estoy orgulloso. Ava puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar su sonrisa. No te acostumbres. Ian dio un paso más cerca, su presencia un peso reconfortante a su lado. «Sabes», dijo ahora con la voz más suave, «esto aún no ha terminado. Siempre habrá enemigos, personas que quieran separarnos». Ava se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con determinación. «Que lo intenten». Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de las experiencias compartidas asentándose entre ellos. Luego Ian extendió su mano, rozando los dedos de ella. Fue un gesto simple, pero cargado de una promesa, una que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. «No voy a ir a ningún lado, guardiana», dijo, su tono burlón pero impregnado de sinceridad. «Ahora estás atrapada conmigo». Ava sonrió, una sonrisa genuina y desinhibida que la hacía parecer años más joven. «Bien», respondió, «porque no voy a dejarte ir». Meses después, la ciudad había vuelto a una especie de normalidad. El carnaval era un recuerdo lejano, aunque los susurros de lo que había ocurrido aún persistían en los rincones oscuros. Ava e Ian habían encontrado un ritmo precario, sus vidas un constante acto de equilibrio entre el deber y la rebeldía. No eran perfectos. Sus discusiones eran tan intensas como sus pasiones, y sus diferencias a menudo amenazaban con separarlos. Pero siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro, unidos por un vínculo que desafiaba la lógica y la razón. En una noche tranquila, mientras estaban en la misma azotea con vista a Eldwine, Ian rodeó a Ava con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. «¿Alguna vez piensas en lo que viene después?», preguntó, su voz baja y reflexiva. Ava se recostó contra él, su corazón latiendo con calma junto al de Ian. Solía pensar que todo debía estar planeado, controlado. Pero ahora creo que estoy bien con no saberlo. Ian se rió entre dientes, presionando un beso en su sien. Eso es un avance. Permanecieron en silencio, la ciudad extendiéndose frente a ellos. Un lugar de oscuridad y luz, peligro y esperanza. No era perfecto, pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ava se sintió libre. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y que tengas un buen resto del día.